cultura tenemos que saber primero que nada qué es la cultura. Por ello tenemos dos tipos de definiciones, la holística y la diferenciadora. La holística, también llamada totalizadora, considera que todo lo que adopta o genera un grupo humano o sociedad es cultura, desde lo más simple como una vasija de barro hasta lo más complejo como puede ser las líneas de Nazca. Sin embargo, la diferenciadora considera solamente algunos elementos, que son dos. Para ellos, la cultura solo son los valores y las creencias, y todo lo demás son producto de las manifestaciones de cultura. En el uso cotidiano de la palabra cultura tenemos dos usos. Se usa para referirse a la excelencia en el gusto por las bellas artes y las humanidades y los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social. Tiene diversas características, la cultura. Entre ellos es que no se transmite genéticamente. La cultura sirve de guía para el individuo. La cultura es dinámica. La cultura es producto del aprendizaje. Se comparte y se transmite y finalmente estas características están interrelacionadas. Manifestaciones culturales tenemos en diferentes tipos, las cuales son las conceptuales simbólicas, las conductuales, las estructurales y las materiales. Las conceptuales simbólicas son maneras de representar o explicar objetivamente o subjetivamente al hombre y al mundo. Las conductuales son pautas de comportamiento y de interacción de los miembros del sistema cultural. Las estructurales son aquellas que pretenden asegurar el cumplimiento de los objetivos del sistema cultural. Y finalmente las materiales son recursos económicos, físicos y tecnológicos para la productividad y el bienestar de los miembros del sistema cultural. Por otro lado, la cultura también tiene diversas categorías. Estas son el etnocentrismo, el relativismo, la universalidad, la generalidad y la particularidad, además de los patrones y valores. El etnocentrismo es un concepto elaborado para mencionar la tendencia que lleva a una persona o grupo social a interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros culturales. Esta práctica está vinculada a la creencia de que la etnia propia y sus prácticas culturales son superiores a los comportamientos de otros grupos. Resulta usual que los elementos de la propia cultura sean calificados o comentados en términos positivos, describiendo de forma negativa las creencias y costumbres ajenas. Existe además otro concepto que se conoce como relativismo cultural, que está ubicado en el extremo opuesto al etnocentrismo. Esta corriente de pensamiento afirma que ninguna cultura debe ser juzgada a partir de los patrones de otra. Como todo razonamiento extremo, también el relativismo cultural puede ser negativo, porque puede ser tolerante con aquellos comportamientos que atentan contra la vida o la libertad de los individuos que forman parte de un pueblo. Es decir que, desde este punto de vista, deberíamos aceptar las ideas preponderantes de la Alemania nazi. Además, también está la universalidad, generalidad y particularidad cultural. Ciertas características biológicas, psicológicas, sociales y culturales son universales, pues se encuentran en todas las culturas. Otras son simples generalidades comunes a muchos, mas no a todos los grupos humanos. Se trata de regularidades que ocurren en diferentes épocas y lugares, pero no en todas las culturas. Incluso otros rasgos son particulares, únicos en ciertas tradiciones culturales. La cultura varía enormemente en sus creencias y prácticas, así como en la integración y patrones. Los patrones y valores culturales son categorías de la cultura construidos en una sociedad. Cada cultura tiene un conjunto limitado de patrones de conducta. La sección de patrones se realiza en relación a ciertos postulados llamados valores. Cada cultura establece sistemas de valores y patrones completos y coherentes. El sistema de valores otorga cierta estabilidad a una sociedad y proporciona seguridad de que el patrón de conducta realizado por los individuos está de acuerdo a lo establecido. Los patrones cambian más lentamente que otros aspectos de la cultura y habitualmente retardan los procesos de cambio. Un ejemplo es que la pintura facial en niños de distintas culturas tiene diferentes valoraciones y significados. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de diversidad cultural? A la interacción y convivencia en un mismo espacio geográfico que es compartido por un gran número de personas, capaces de reconocerse y diferenciarse unas de otras. Así también el ser humano conforma una familia, se relaciona con sus amigos, su barrio, su ciudad o su país. Por ello que prefiere mantener lazos con aquellos que comparten el mismo lenguaje, la misma música, ideas, arte y todo número concebible de otros atributos de la sociedad humana. Así, por ejemplo, el ser humano está conformado por distintos sistemas,
digestivo, nervioso, circulatorio, y cada uno de estos cumpliendo funciones específicas, pero en conjunto logran dar vida a esta maquinaria llamada humanidad. Sucede lo mismo con nuestro país, que tiene diversas culturas, cada una de estas cumpliendo funciones tan importantes para enriquecer la diversidad cultural de la humanidad. Es por ello que es menester preservar la diversidad cultural. Vamos a hablar ahora sobre multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad, qué son y en qué se diferencian. La pluriculturalidad sugiere una pluralidad histórica y actual, en la cual varias culturas conviven en un espacio territorial y juntas hacen una totalidad nacional. Aunque la distinción entre lo multi y lo pluri es sutil y mínima, lo importante es que el primero apunta a una colección de culturas singulares con formas de organización social muchas veces yuxtapuestas, mientras que el segundo señala la pluralidad entre y dentro de las culturas mismas. Es decir, la multiculturalidad normalmente se refiere en forma descriptiva a la existencia de distintos grupos culturales que, en la práctica social y política, permanecen separados, divididos y opuestos, mientras que la pluriculturalidad indica una convivencia de culturas en el mismo espacio territorial, aunque sin una profunda interrelación y equitativa. La interculturalidad significa entre culturas, pero no simplemente un contacto entre culturas, sino un intercambio que se establece en términos equitativos en condiciones de igualdad. Además de ser una meta por alcanzar, la interculturalidad debería ser entendida como un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas. Todo esto está orientado a generar, construir y propiciar un respeto mutuo y a un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos por encima de sus diferencias culturales y sociales.